¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20 para charlar un poco acerca de un tema que realmente nos interesa muchísimo. Por eso con nosotros está Rodrigo Aguiar Alesio, presidente de la Fundación Adoptar Villa María. Rodrigo, con el saludo, la bienvenida, también va el agradecimiento por tomarte el tiempo para venir. No, gracias a ustedes por estar siempre dispuestos a hablar y a comunicar sobre adopción. Hay un tema importantísimo en cuanto a adopción que aborda justamente una temática que se repite, que se reitera siempre y que justamente tenemos o lo vamos a compartir, que es una charla gratuita y certificada, imagino el certificado de la asistencia, respecto a la disponibilidad adoptiva. Contame un poquito de esto, Rodrigo. Bueno, es una charla que, como decía, es certificada y que luego se puede agregar al expediente judicial. La disponibilidad adoptiva, que es un tema importante a la hora de pensar la edad de los niños que nosotros como papá queremos adoptar. Bueno, una charla que estará a cargo de la mano de la jueza Nerina Gamero y también de otros asesores judiciales en materia de niñez. Es un gran paso que estamos dando en la ciudad de trabajar articuladamente entre el Poder Judicial y la Fundación, algo también histórico para nosotros en nuestros 7 años de vida. Y este fue todo un proceso que empezó en febrero, primero con una audiencia con la doctora Nerina para asesorar, para ver dónde estábamos teniendo falencias, las fortalezas, dónde se podía mejorar, qué trabajo en conjunto podíamos hacer. Y bueno, a partir de esa audiencia salió esta charla, que espero que sea la primera de tantas, donde también hay un acercamiento del Poder Judicial, de los magistrados, hacia la gente que está en este proceso. Claro, porque en esta cuestión de la familia interesada en adoptar, no converge solamente el interés de la familia, sino que hay un montón de patas en esa mesa, ¿no? Así es, como siempre decimos, en la adopción converge toda la sociedad, el Poder Judicial, los abogados, los médicos, los docentes, la familia, los vecinos, el club deportivo, intervienen todos, ¿no? Porque esa persona que va a ser adoptada va a ser parte de la sociedad y su historia va a ir tocando diferentes ámbitos, lugares, donde nos va a poner a prueba también. Y a nivel Villa María, Villanueva, la región, ¿cómo está la situación o cómo está el panorama desde donde ustedes lo ven y trabajan en cuanto a interés, ¿no? Sí, mira, tenemos una gran respuesta por parte de la gente. Debemos ser realistas que a partir de la pandemia se profundizó lo que era el trabajo ya más virtual. Bien. Entonces, eso nos ha posibilitado llegar a un punto impensado, como lo es el norte del país, Ushuaia incluso. La gente se conecta y está. Previo a la pandemia trabajábamos muy fuertemente en lo que era local, regional, venían gente de Tras la Sierra, me acuerdo de las charlas presenciales, y teníamos un cupo de 25 30 personas. Hoy en día lo que es presencial se ha achicado, por así decirlo, llegamos a 10 personas, y lo que es la virtualidad, que ya se ha instalado, que para la gente es mucho más cómodo, se ha ampliado y tenemos un gran público. Bien, durante el tiempo de pandemia, o durante lo más crudo de la pandemia, la cuestión de trámites o de hechos que llegaban a un buen puerto se disminuyó, ¿verdad? No, al contrario, durante la pandemia, por un lado se trabajó todo lo que era la virtualidad, de la inscripción hasta la evaluación por el equipo técnico, y por otro lado se han dado adopciones. De hecho, bien. Marcela, una de las compañeras de la fundación, del equipo, adoptó a sus hijos en plena pandemia, en el pico máximo donde casi que nadie salía. Bueno, tuvo que solicitar todos los permisos y aún así las adopciones se dieron. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de niños y los niños no pueden esperar más allá de una pandemia, no pueden esperar la necesidad de tener una familia, de tener amor. Qué importante esto de poner en la mesa o en el tapete que todo el tiempo estamos hablando de personas y que estamos hablando de niños construyendo su personalidad y que estamos hablando de un tema en donde ustedes han agarrado y han profundizado e incluso han encarado los mitos y los han desmitificado, cuando a veces suele ser un tema del que se habla poco o que en algunos casos o en algunas sociedades más
más reducidas, hasta puede ser un tabú, ¿no? Así es, y lo sigue siendo, y seguimos escuchando cosas que, bueno, nos dan cuenta que nuestro trabajo no termina, que hay que seguir profundizando, seguir cambiando el paradigma, la mentalidad de la sociedad. Hoy en día en Argentina vos decís adopción y te dicen, no, es imposible, es difícil, es lento, y eso ha cambiado, ¿no? Claro. O, mirá, justamente salió hace 3, 4 días... que está siendo muy resonante por quien lo dijo, la ex mujer del periodista Jorge Real, que públicamente se saben que han adoptado en su momento 2 niñas, y ha salido a hablar de una manera tan despectiva de su hija, hablando de que los niños adoptivos normalmente van a ser ladrones, que con toda la historia y bagaje que traen, ya en la casa empiezan a sacarle las cosas a sus papás. Sí. Y dije, qué lamentable que hoy en los medios sigamos hablando de esa manera y estigmatizando al quien ha sido adoptado, porque es todo lo contrario, ¿no? Claro, y hay una percepción con una dualidad en esto, ¿no? En el primero, donde se lo ve el niño como si fuera una hoja en blanco, en donde los padres van a empezar a escribir la historia que quieran, y otra en el hecho de que tienen una mochila atrás, que esa mochila a veces son mochilas puestas por otros que cargan prejuicios. Sí, tal cual, ¿no? Y siempre, fíjate que nos enfocamos en... queremos ver al niño como una hoja en blanco, donde nosotros lo podemos escribir a nuestro antojo, donde no reconocemos su mochila, pero nadie se pregunta si ese niño, ese adolescente, preadolescente que ha sido adoptado, se pregunta por la historia y la mochila que tienen los padres, Claro. ¿no? Es decir, che, a ver, nosotros como papá te damos una mochila, te damos una historia, el niño también, Claro. y entre los dos tenemos que amalgamar y entre los dos debemos construir una nueva historia. Pero nosotros le cargamos todo al niño y decir, che, yo Claro. no tengo una historia, no tengo mochila, no tengo heridas. Claro. Y respecto a esta temática y a esta cuestión, hay un montón de mitos que ustedes mismos de Adoptar han compartido, hay un montón de cuestiones que la Fundación misma ha abordado y que seguramente con el paso de los años y también con el desarrollo de las sociedades, yo recuerdo o pienso en sociedades más pequeñas, en poblados más chiquitos, en donde el hecho de la adopción, más allá de la decisión del niño como un ser humano siempre y con sus derechos, ha decidido ser ocultada o no dicha, no solamente no dicha para afuera, sino no dicha al niño también. ¿Sí? Y eso es increíble. Es increíble y ha ido cambiando y no hace falta ir muy lejos. Yo me acuerdo, yo tengo 28 años, en ese momento tenía 21, 22 años y me acuerdo de estar hablando con una mamá que había adoptado su hija de muy pequeña. La hija en ese momento, yo tenía 22, la hija tenía, ponerle 14, no mucho más. Y me dijo, mira, mi hija a los 13 años se enteró que fue adoptada porque la vecina se le escapó y le contó. Pues sí, che, y estamos en una etapa, en un momento del mundo, de la vida, donde ya todo se sabe, donde se comenta, donde se comparte, donde vos fuiste adoptado y lo primero que vas a hacer, antes en mi época yo iba al expediente, hoy abro Facebook y empiezo a buscar a ver si la encuentro en Facebook, en Instagram, y todavía seguimos ocultando por ese miedo a pensar que el hijo se nos va a ir, que nos va a rechazar, que va a volver a elegir su familia biológica. Bueno, ese me imagino que es una duda de la familia que adopta. ¿Y se parecen los padres biológicos? ¿Qué pasa? Ese me imagino que debe ser un interrogante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un interrogante para todos. Bien. Para nosotros como hijos adoptivos, como también para los papás que adoptan, debemos tener en cuenta que es parte de su historia. Entonces debemos acompañar, a conocer, a encontrarse y que después pase lo que tenga que pasar. Bien. Ya sea que se genere un vínculo y se sostenga en el tiempo, o que nos sentemos, hagamos preguntas, respondamos y ahí se termina todo, porque también pasa eso. Uno como familia debe siempre acompañar ese proceso. Claro. Y en este punto, primer mito, o de tantos mitos de los que hablamos, está la frase de yo me anoté hace un montón y no me llamaron nunca más. ¿Cómo es esto?
depende de la ansiedad del solicitante, depende de tiempos lentos de la justicia. ¿De qué depende ese mito, básicamente? ¿De qué depende ese mito? Bueno, en parte que la persona que se anota todos los años debe rectificar Bien. la inscripción. Segundo, depende de la disponibilidad adoptiva, que es lo que va a abordar un poco la jueza este sábado, que la disponibilidad adoptiva es la edad de los niños que yo quiero adoptar. Bien. ¿Y qué pasa? Hoy en Argentina el 85-90% quiere adoptar niños de 0 a 3 años, cuando la realidad es que hay de 4, 5 años en adelante, muchos Claro. preadolescentes. Entonces, mientras más disponibilidad adoptiva tenga, más rápido me van a llamar. Si lo vemos así muy frívolamente. Claro, sí, Y por otro lado, y que siempre marcamos, la espera activa. No es lo mismo anotarse, irme a casa y esperar a que me llamen, Claro. anotarme y empezar a participar, no solamente en una fundación nuestra, en cualquier ONG que aborde el tema, para adquirir herramientas, para calmar esa ansiedad, para crecer en la paciencia, para escuchar a otros testimonios que se han ido adoptando, que están en el mismo proceso, para ver cómo lo van trabajando, cómo ir trabajando, porque en esa espera activa es también donde se da esto de ampliar la disponibilidad adoptiva. Han llegado papás, familias que se han anotado y se anotaron de 0 a 3 años y después de unos meses de espera activa dijeron, no, vamos a ir hasta 11 años. Bien. Entonces es importante la espera activa y la disponibilidad. Cuando hablamos de papás y hablamos de matrimonios, pero la cuestión de adopción solamente no contempla a un matrimonio, ¿verdad? No, también contempla la adopción monoparental. De hecho, Marcela, compañera del equipo, es mamá monoparental, mamá soltera, que eso se da. Y también la adopción homoparental, ya sea en matrimonios de 2 hombres o de 2 mujeres, que también se está dando en lo que es nuestra provincia. Y bueno, nosotros como gran referente tenemos más allá de la gente de Córdoba, que hay un matrimonio homoparental, también tenemos a Sergio Verón, muy reconocido por estar en la tele con Cormillot, que junto a su pareja han adoptado 2 preadolescentes en un matrimonio homoparental, y que con Sergio asiduamente estamos siempre en contacto. Ha participado también en algunas actividades nuestras de la fundación. Entonces, siempre vamos mostrando casos concretos, reales, de donde se da, porque la mayoría de la gente te dice, no, tenés que tener un matrimonio, papá, mamá, una casa, y hay muchos tabúes. Bueno, ese es el punto, de tener una casa o terminada, o tener una casa... Puedes estar alquilando. Ah, bien. Puedes estar alquilando. Bien. Mientras vos tengas un lugar donde ese niño pueda habitar, donde pueda crecer, Claro. vamos bien. Entonces Claro. ese es el tema, que tenemos el tabú de decir, che, no tengo casa propia, no estoy casado o estoy soltero, ¿no? Claro. Se puede. O sea que, a ver, porque el temor, imagino que es que el Estado, así sea el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo o algo, te observe a vos como ciudadano y digas, che, esta persona sí puede hacerse cargo de una vida, con la responsabilidad que eso tiene. Y por ahí uno, por más que lo tenga, nunca se siente seguro o completo como para poder hacerse cargo de una vida. Tal cual. no es y más allá de un hijo adoptivo, ¿no? Claro, Esto pasa sí. con el biológico, calcula Obviamente. también, ¿no? Que llega a una vida y decir, che, qué responsabilidad, y ahora no tengo ni idea. Pero uno va. ¿Y cómo es la experiencia respecto a los que ya tienen hijos biológicos y deciden sumar a un nuevo hijo en su familia? Porque también está la historia o el pensamiento de que la adopción es solamente para los que no pudieron tener hijos nunca y que es una manera... Mira, te lo hablo de la experiencia personal. Sí. Mi familia somos 5, mis papás, mi hermano más grande, que es hijo biológico, después estoy yo, y después está el más chico, que también fue adoptado, y nos llevamos 7 meses de diferencia con el más chico, y la verdad que es como cualquier otra familia, nos complementamos muy bien. Claro. Que esa diferencia de biológico no biológico, no, la verdad que no se nota en casa, no se nota en la construcción familiar ni en el vínculo. A ver, cuando yo llegué, Pablo tenía 10 años ya,
O sea que ya tenía uso de razón y era muy consciente de lo que estaba sucediendo en su hogar y que dejaba de ser hijo único y no ha sido un problema. Y creo que en otras familias que también ha pasado lo mismo, no es, no es algo que empiece a marcar diferencia, que empiece a construirse la familia de otro modo, sino que es una manera de mostrar que no importa cómo lleguemos, lo importante es que podemos construir una familia. Y respecto a lo que me comentabas y respecto a la llegada de un nuevo integrante de la familia, la expectativa, imagino, de los padres es enorme. Pero se plantea una idea de un amor a primera vista, que cuando nos veamos vamos a confluir en un abrazo y tal vez no siempre sea así, ¿no? No, y la verdad que me pasó porque, bueno, Marcela cuando adoptó mellizos, los dos son ahijados míos, Bien, y obviamente en el proceso previo uno piensa, bueno, ¿cómo van a ser? ¿Cómo va a ser el vínculo? ¿Cómo va a ser el primer encuentro? Y uno más allá de ser padrino, en mi caso, claro, con eso especialmente, que no tienen papá, como que me siento un poco padre y cuando claro, llegaron los Messis fue fuerte porque yo me imaginé una realidad y cuando me los encontré era el gordito que no me daba bola, ni me miraba, y ella que me miraba de reojo y me claro, evaluaba, y hasta que entró en confianza, que fueron un tiempito, de claro. hecho, el primer vínculo fuerte que tuve fue con ella, y al tiempo, mira que ella van a cumplir 4 años, llegaron con 7 meses, 8 meses, y recién ahora, hace unos meses, que tengo un vínculo fuerte con el gordito, que se fue Claro, abriendo, que fue permitiendo que lo quieran y querer, entonces viene, claro. te abraza, te agarra la mano, entonces va a jugar, te dice que te quiere, te da un beso. Y bueno, eso fue un proceso que yo pensaba, bueno, llegan y se da, y no. Claro, Y es en el tiempo, es en claro. el tiempo. Porque también me imagino que es entender que el niño o el adolescente no ciertamente te está esperando a vos, no ciertamente, no hay un grupo de niños esperando ser No, y que eso adoptados. también tiene en su imaginario, Claro, porque es para preguntarle a los chicos, bueno, ¿cómo hace tu papá? ¿Cómo hace tu mamá? claro, Y eso tienen una idea y después se encuentran con nosotros que es totalmente lo opuesto quizás. Entonces, bueno, tienen que volver a construir esa idea de papá, de mamá, de familia. claro. Y esto es un proceso que verdaderamente me pasó cuando llegaron los meses, lo primero que hice fue me senté con mi mamá y le dije, bueno, mira, me está pasando esto. ¿Y ahora qué? Me dice, mira, vos cuando llegaste eras así, 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 y esto se fue dando así, entonces tenés que tener paciencia, tenés que esperar, tenés que acompañarlo. Y bueno, me tocó estar del otro Claro, lado y en el tiempo uno ve los frutos y cuando escuchas un audio de WhatsApp diciéndote, tío, te amo, o tío, ¿cuándo va a venir? Tío, quiero ir con vos, decís, claro, bueno, estoy haciendo las cosas claro. bien. Es importante que el adulto pueda adaptarse a los tiempos del niño, acompañarlo en ese proceso y en sus tiempos ellos se van a ir abriendo y se va a ir generando el vínculo. Imagino que la experiencia también te ayudó para entender un montón de cosas más, ¿no? Que vino a completar un montón de Sí, vínculos que vos entender no tuviste. solamente a mis papás, los límites que me han puesto, entender también los que viven, eh, la gente que se nos acerca y quiere iniciar o estar en medio de un proceso de adopción, entenderlos mucho más a ellos, entender y Claro, conocerme a mí, mi historia, aceptarme y bueno, y pensar por qué no el día de mañana en la paternidad y decir, bueno, claro, ¿cómo transitar ya teniendo todas estas herramientas? claro. ¿Y por qué hay un impedimento tan grande con respecto a los preadolescentes o a los adolescentes en sí, en cuanto al interés de las familias? Por qué se marca esto? Vos que estás inmiscuido, informado, vos me decías de Yo- 1 a 4 años en sí, promedio, a ver, no pero... hay un impedimento, el gran tema es el tabú que hay Bien, en la gente. claro, Porque la gente quiere, mientras más chico, más fácil para poder amoldarlo. Y no siempre es así. claro, A veces son muy chiquitos y es muy difícil adaptarse porque vienen también con heridas, con un bagaje, con historia. Y el tema de los adolescentes es eso, que genera temor. Y tenemos el ejemplo de Paola, otra de las compañeras del equipo de la fundación, que adoptó 5, de las cuales algunas eran preadolescentes, ya tienen 15, 16 años, y se puede, y bien, no es difícil.
es simplemente saber adaptarse, abrirse, acompañar, escuchar. Pero tenemos ese tabú de que mientras más grande más difícil y mientras más chico más fácil, lo puedo moldar mucho mejor a mí y lo puedo hacer a mi manera. Claro. Y son personas, tienen su Claro. carácter, su temperamento, sus decisiones, sus maneras. Aparte es una situación de acompañamiento, ¿no? Uno no es dueño de nadie en esta cuestión. Así es. También quería consultarte, y no que no quede afuera de todo esto, el tema de cuando hay hermanos de por medio, cuando es una familia de hermanitos que llegan. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se decide eso? ¿Cómo se marca esa A ver, cuestión? siempre se trata de que mantengamos a los niños unidos, ¿no? Eso va a ser el eje principal. Bien. Entonces, si los niños, los hermanitos se pueden mantener unidos, vamos a tratar de encontrar una familia que pueda adoptar un grupo de hermanos. Bien. Que se puede, uno Pero, se anota y se puede anotar para el grupo de hermanos. Pero es un requisito que ellos estén unidos cuando son un grupo de hermanos con determinada edad. Depende también de cada historia. Cada bien. adopción es una historia y tiene sus características. Bien. Yo puedo tener un grupo de hermanos en donde ellos se quieren mantener unidos y bueno, vamos a tratar de buscar una familia que los adopte Bien. todos juntos. O puedo tener un grupo de hermanos donde lo mejor por ellos, porque han sufrido violencia o por X causa o que no se llevan, es separarlos. Bien. Entonces eso se va a evaluar en el momento según el caso concreto y siempre priorizándolo a ellos. Bien. Pero en sí, por ejemplo, Pau, que adoptó 5 hermanitos, ellos se querían mantener unidos. Claro. Y fueron a convocatoria pública, que era el último paso, y ya, si no había nadie en convocatorias públicas, los tenían que separar. Claro. Pero se respeta la voz del niño ahí entonces. Sí, siempre, siempre. Desde el 2015 que ha cambiado la ley, donde el sujeto del derecho del niño, siempre vamos a respetar el deseo y la necesidad del niño. Es lo que tiene que prevalecer. ¿Y cómo es esta cuestión o este tema de la adopción por fuera del ámbito judicial? Por fuera de lo legal, para decirlo honestamente. Bien. ¿Por qué? Porque hay historias antiquísimas, y no sé si surgen ahora también, en el hecho de que una persona en un pueblo, en una ciudad, conoce a una mujer que va a tener un niño y hacen un arreglo de palabra. ¿Y cómo se ve eso? A ver, si no es legal, no es adopción, Bien. es apropiación. Bien. Eso es un delito. Es un delito muy grave porque también estamos suprimiendo la identidad de un niño y estamos vulnerando sus derechos. Lamentablemente hoy se sigue dando y sigue pasando. Entonces, es algo que se debe abordar con un trabajo fuertemente, ya sea por parte del gobierno, ya sea por parte de la justicia. Gracias a Dios nosotros en nuestros 7 años no hemos tenido un caso así, de que hayan llegado y nos hayan pedido alguna ayuda, pero sí somos conscientes de que sigue pasando y que eso en el tiempo ha ido cambiando, ya no es tan común como lo era antes, pero sigue siéndolo y es algo que hay que trabajar. Claro. Si no es legal, no es adopción, es apropiación o supresión de identidad. Bien. Respecto a la Fundación Adoptar, no es algo apuntado o creado para los que estén interesados en formar una familia por medio de la adopción, sino también para aquellos que han sido adoptados o para el público en general, me imagino también, porque tal vez muchos tienen ganas de participar en la charla, pero tal vez no tienen el deseo directo de adoptar, o tal vez han sido niños que han sido adoptados y está la puerta abierta de ellos, ¿no? También. Así es una fundación que si bien empezó acompañando, informando sobre el proceso y acompañando a aquellos que querían adoptar, es una fundación que se está trabajando en una agenda muy amplia, no solamente en el proceso de acompañamiento, sino en lo educativo, en lo cultural, en acompañar y en estar también para aquellos que han sido adoptados y que quieren contar su experiencia, compartirla y trabajar por esta temática. Y así también, más que nada, esta charla del sábado que la da la doctora Nerina Gamero, enfocada también a los profesionales, Bien. más que nada los profesionales del derecho, abogados o estudiantes de derecho,
porque es algo que nos sirve enormemente. A mí como estudiante de Derecho, que busqué estudiar abogacía para poder de la profesión también ayudar en esta temática, es importante que podamos ver lo que hay detrás, ¿no? Que no es meramente una causa judicial, sino que hay personas que una situación muy sensible en el que el abogado debe tener también cierto tacto. Claro, trabajar con una perspectiva particular Sí. en cada caso, Sí. es decir, porque si no todos terminan siendo papel y tinta y no es el Sí. punto. Quiero preguntarte cómo se gestiona y cómo se trabaja todo esto, porque hay un montón de gente con vos, tanto a nivel comisión en la fundación, y son un montón de actividades las que realizan, son un montón de lugares en donde están presentes. ¿Cómo se sostiene esto, Rodrigo? En el tiempo, ¿cómo se trabaja? La verdad que somos una gran familia, en el cual toda la semana tenemos nuestras reuniones, que antes eran presenciales y pasaron a ser virtuales porque parte de nuestro equipo no está en Villa María. Bien. Tenemos a Juan, a Gise, que son de un pueblito cercano a San Francisco, así que las reuniones son virtuales y normalmente ellos son los que se encargan de toda la parte virtual en el momento de las charlas. Pero más allá del equipo activo, que somos 5 los que estamos semanalmente reuniéndonos, pensando la agenda, diagramando, tenemos todo un equipo por detrás de trabajadores sociales, de abogados, de psicólogos, que también nos van acompañando a nosotros internamente en el proceso, en el afuera, escuchando y acompañando a las personas que necesitan, y también aportando de su profesión, sus capacidades, para ayudar ya sea en una charla o sea en un ámbito de mano a mano con esa persona que está en un proceso. Y en este camino que vienen haciendo desde hace 7 años, ¿hay alguna cuestión que les surja, hablando de urgencia y no de surgimiento, que les urja abordar una tarea que se han puesto como horizonte o como norte? ¿Hay algo que ustedes digan, tenemos que llegar a este objetivo? Uno de los objetivos que tenemos planteado es el tema de la evaluación por parte del equipo técnico, que se agilice eso. Y otro de los objetivos es la licencia por paternidad y maternidad por adopción, que hoy en día no está contemplado en la ley, y que alguien que va a adoptar no tiene licencia, o va variando, a vos te pueden dar 40 días, a otros 2 días, a otros... Claro. Es una ley que está muy pensada de lo biológico, que la mamá que engendra a su hijo tiene 6 meses de licencia, mientras que alguien que adopta no. Y es importante el primer tiempo que pasen los papás con ese niño. Entonces, tenemos esos 2 puntos fuertes de trabajo, que es mejorar los tiempos de evaluación por parte del equipo técnico, que ya no depende de nosotros, y también una ley de licencia donde se ampare a la maternidad y a la paternidad por adopción. Claro. Y de igual manera y de igual modo, sabiendo que hay familias monoparentales. Exactamente. Bien. Rodrigo, agradecerte tu tiempo. La verdad que es una charla interesantísima para desnudar un poco un montón de cuestiones que nosotros tenemos escondidas detrás de prejuicios, o tal vez no sea un prejuicio, sino sea un desconocimiento. Y uno cuando desconoce algo empieza a llenar espacios vacíos con cosas que no son tal, ¿no? Le voy a pedir a los chicos si nos muestran de nuevo la placa, el flyer, para este 24 de junio a las 16. Así es. La jueza de Niñez y Adolescencia, la doctora Nerina Gamero, junto a magistrados y funcionarios judiciales del Fuero de la Niñez de los Tribunales de Villa María, adoptarvillamaría@hotmail.com. Es la inscripción, esto es gratuito, ¿no? Es gratuito, certificado, y va a ser en el Centro Cultural. Y bueno, le agradecemos no solamente a ustedes, la prensa, que son un eslabón importante en el trabajo diario nuestro de la comunicación sobre esta temática, sino también a todos aquellos profesionales y al Poder Judicial de Villa María, que nos acompaña y que se presta a colaborar en esta temática tan importante. Rodrigo, muchas gracias. A ustedes. Rodrigo Aguiar Alessio con nosotros, presidente de la Fundación Adoptar Villa María, dialogando en nuestro living. Continuamos.